Hola a todos. Bueno, en el video de hoy vamos a tratar de explicar cómo interpretar los informes que nos envían los fondos de inversión. Para eso vamos a mostrar el que enviamos desde Valkyria trimestralmente a los inversores, y además hagamos dos módulos más, uno con fondos comunes de inversión para ver un poco por arriba cómo tienen que analizarlo, cómo pueden compararlo con otras inversiones, y un tercer apartado que va a ser de fondos exterior, donde va a estar por una parte los fondos de Vanguard o ETF o BlackRock, o sea, grandes fondos que son un poco más económicos, pero son industrializados, digamos. Y por otro lado, los fondos de autor, que son fondos más chiquitos, más especiales, que al frente se encuentra un gestor y obviamente es un poco más caro el costo que cobran y el fee de éxito que cobran estos fondos, pero bueno, los resultados son mucho mejores si se eligen bien. Por eso vamos a mostrar las dos formas de analizarlos. Vamos a tratar de bajar el lenguaje para que se entienda bien. Cualquier duda igualmente nos consulta. Antes que nada, recuerden, en Valkyria podemos gestionar dos tipos de carteras, que lo estamos haciendo. Una mediante Interactive Broker o InView, que sería la cartera exterior de Small Caps, sería Valkyria Small Cap. Estos son los rendimientos actuales. Y otra alternativa es mediante Bull Market, la cartera local, pero la manejamos con activos del exterior. También pueden abrir una cuenta acá, nosotros guiamos en el proceso y gestionamos la cuenta. Cualquier duda se comunica. Bueno, lo que enviamos generalmente, este es el resumen de los dos fondos. Vamos a explicar un poco cómo interpretarlo. Y bueno, esta información la mandamos trimestralmente, que coincide con las presentaciones de las empresas que se realizan trimestralmente también. Salvo las small caps, que algunas lo hacen semestralmente o emiten un informe anual y después resúmenes intermedios. Ok, bueno, acá está lo que les había explicado. Van a ser 3 módulos, como les dije. Vamos a arrancar, pero antes con una introducción muy sencilla de matemática financiera, pero no se asusten que es muy sencillo. Lo que hay que saber, esto surgió porque, para que se den una idea, un magíster en economía lo explicaba por Twitter y lo explicó mal. Por eso decidí explicar un poco algo que parece como obvio, pero no lo es. Y es muy importante al entender las rentabilidades periódicas. Es exactamente lo mismo una rentabilidad que la inflación, se comportan de la misma forma. Entonces, lo que se tienen que grabar a fuego únicamente es que este ejemplo, el 1% de inflación mensual no es el 12 anual. Tienen que saberlo y entenderlo porque es el clásico error que se comete al principio cuando no se entiende mucho cómo capitaliza o cómo se compone el capital cuando se invierte. Entiendan, no se suma la inflación y las rentabilidades tampoco, porque es exactamente lo mismo. La fórmula, que no la tienen que saber, es un poco más compleja, y con que se acuerden de hacer la cuenta del almacenero, de que en el periodo 1, vamos a dar un ejemplo tontísimo, la yerba cuesta 100 pesos. Si tengo un 10% de inflación, sencillo, le traigo el 10% hasta acá, nadie tiene problema. El problema viene con el tercer periodo de inflación. Generalmente le cargan el 10% a la base de 100 y no. Tienen que cargárselo al último precio, como haría el almacenero. Agarra el último ticket que escribió y a este le carga el 10%. Por eso, 3 meses donde en 2 la inflación fue el 10%, no quiere decir que la inflación total sobre el producto fue del 20%. Se va a ir acumulando porque es una función exponencial en esta forma. No es lineal.
todos la confunden y la realizan linealmente, pero no lo es. Por eso es tan bueno invertir de esta forma, componiendo capital. Y bueno, de hecho, Einstein decía que era la octava maravilla del mundo el interés compuesto. No sé si lo dijo realmente, pero está esa creencia. Ok, bueno, específicamente el cuadro que les mostré era el resumen del fondo, pero a cada uno a la cuenta que gestionamos le llega algo parecido a esto. Y acá vamos a indicar en el Excel cómo lo tienen que leer. Y elegimos una cartera real. Obviamente le pusimos el nombre y nada, pero elegimos una cartera real para que se vea cómo se tiene que leer. Que generalmente se producen muchas dudas, obviamente, porque es algo nuevo. Ok, este cuadro que enviamos tiene mucha información, pero ustedes básicamente en realidad se tendrían que centrar en las tres primeras filas, estas tres. Donde está el periodo, la rentabilidad propiamente dicha del periodo y la lectura de los fondos disponibles a esa fecha. Entonces ya con estas tres variables en la información ya deberían estar bastante ubicados en cómo viene respecto a lo que ingresaron en la cuenta. Lo demás es indicativo porque es la misma inversión mostrada al tipo de cambio MEP de ese día y al tipo de cambio Blue de ese día. Es algo extra, pero que no tiene mucha relevancia en lo que mostramos. Y al final, bueno, el resumen de esos periodos, que ahora vamos a mostrar cómo es. Vamos a ir directamente al Excel. Entonces así, marqué con amarillo lo que tienen que prestar más atención cuando les llegue el informe. Primero, cuando empezaron a operar, cuando se hizo la primera transferencia o nos dieron el mandato de gestionar el fondo. Luego, generalmente lo que van a ver acá son, si tienen más de un año la cuenta, el cierre al final del año anterior, en este caso, y trimestre a trimestre o quarter sobre, que sería el trimestre en inglés, un cuarto de año. El trimestre a trimestre vamos a estar enviando esta información, con lo cual les va a llegar el resumen anual y trimestralmente el cierre del trimestre 3 y el último que indicaría el cierre de año, que es el que falta. Entonces, lo que tienen que prestar atención es cuando les llega, por ejemplo, el marzo, les habría llegado esto hasta acá. Esta es una cuenta limpia que no tuvo ni ingresos ni egresos, para hacerlo más fácil y entender cómo se mide esta rentabilidad. Y esto es muy sencillo. Ustedes tienen la lectura que hacemos es esta. Nosotros entramos a la cuenta en el momento y si ustedes le dan al botoncito para ver la posición en dólares, se las convierte directamente al tipo de cambio MEP del día. Entonces, con esta lectura lo ponemos directamente en la cuenta. Entonces no hay error. ¿Qué pasa si uno lo mira para atrás? Si uno no lo mira en el día, ya tiene que empezar a hacer ajustes, porque Bull Market lo que hace es mostrarlas, y algunas partidas las muestra al tipo de cambio oficial, porque lo pide así el regulador. Entonces tienen que ajustar ciertas partidas porque, por ejemplo, los CDRs se muestran en pesos y hay que convertirlos al dólar MEP del día. Entonces, bueno, por ahí sería un lío hacer esa conversión para todas las cuentas. Entonces, directamente hacemos la vista esta, que ustedes la podrían hacer si no quieren hacer todo ese trabajo de ver para atrás y chequear. Y esto que vamos a mostrar va a ser a la fecha que indicamos, donde dice tenencia al, y ahí va a estar la fecha
Esto no es comúnmente así una fecha intermedia, generalmente es al cierre del trimestre, es al cierre del tercer mes, el último día que se hace la lectura, para que tengan una idea. Cuando no hay ingreso y egreso de fondo, esta lectura es muy sencilla. Lo que aumenta el monto, vamos a hacer acá, lo que aumenta el monto es lo que aumentó el rendimiento de ese mes. 12,050 por 1,085. 13,074. Esto es por los decimales. Igualmente, cuando el trimestre fue negativo, sobre eso mismo se aplica el 6,6 por 0,0. Y se le resta a 13,077. Entonces nos da este 12,1314. 12,214. De nuevo, con los decimales no se dan problema, que es un número más, un número menos. Y el último periodo, nuevamente con esta suba. Entonces, esto que estamos mostrando es todo el periodo 2023, si tienen cartera desde el inicio del periodo este. Y en esta parte siempre van a ver lo que es year to date, que sería el año hasta la fecha. O sea, desde enero de ese año hasta la fecha que lleva ganado. Obviamente esto no va sumado. A eso venía la explicación de esa formulita de matemática financiera. Estos resultados, si ustedes agarran 100 pesos, le cargan esto, le restan este porcentaje y le cargan de nuevo este porcentaje, en el año les va a dar esto. Y si lo hacen igualmente desde el principio a esta cuenta, les va a dar este 46%. Entonces, de esta forma es como deberían interpretar este informe. ¿Dónde se va a complicar? Cuando entra y sale dinero, lo mostramos de una forma neteada para que sea más sencillo. Y ahora lo vamos a pasar a explicar. Bueno, acá ya se empieza a complicar. Lo que ocurre es lo siguiente. Usamos la misma cuenta con las mismas rentabilidades, pero no el monto. El monto se lo cambiamos a propósito. Le pusimos que el año 2023 terminó la cuenta con $1.000 y esta persona en el trimestre segundo lo que hizo fue agregar 100.000. Cuando decimos que agrega o saca el monto aquí abajo, lo que hacemos es pasar todo a dólares mediante el MEP de la fecha y netear ingresos y egresos. Y esto sería el neto que ingresó o egresó. Supongamos que esta persona ingresó 150 en ese trimestre y sacó 50. Bueno, el neto de ese trimestre va a ser 100. ¿Y qué hacemos para que no haya, para que sea bastante similar al rendimiento de la cartera original? La cartera original y la que tiene que seguir todos los demás fondos, o sea, todos los demás comitentes, debería ser muy similar a esta. ¿Qué pasa? Cuando ingresan y egresan fondos, esto lo que hace es variar esas rentabilidades en una proporción que puede ser muy grande o muy chica de acuerdo a lo que ingresa. Por eso hicimos exageradamente ingresar 100.000 para que se den cuenta que en este caso, por ejemplo, neteamos el ingreso, con lo cual ese 8,5% es neteado del ingreso que realizaron durante el trimestre. ¿Por qué? Porque si yo hiciera 101, o sea, lo que hay en cartera, sobre 1.000, me daría un número completamente irrisorio. Me daría que me aumentó
un 10.000% y no es así. Entonces lo que hacemos es netearlo porque básicamente casi todo el trimestre trabajamos con esta base. ¿Qué va a pasar? Que a medida que vamos comprando esos y armando esa cartera, que no se arma de un día para el otro, durante el trimestre, si el ingreso fue, la rentabilidad fue positiva y las acciones que empezamos a comprar también acompañan a esa suba, este ingreso de esta persona va a ser un poco superior a la que no tocó nada. O sea, eso tiene de bueno si entró en un buen momento. Ahora, ¿qué pasa? Vamos, bueno, luego de acá a acá, ya la cartera empieza a ser más normal. La medición, cuando no hay ingreso y egreso, ese menos 6% da que va a tener 94.400 y este último trimestre que aumentó todo, ya en el segundo ya la cartera está completamente armada, ya se va a comportar bastante similar a la otra y esto es lo que debería tener en la cuenta. Y un tercer ejemplo, ¿qué pasa si ingreso y retiro fondos? Y vamos a aplicar un grave error que cometen muchos en la interpretación. Supongamos que pasa lo mismo. Ingreso a $1.000, en el trimestre primero ingresé 100, tuve exactamente el mismo resultado que vimos recién, 8,5. ¿Qué ocurre? Acá hubo una caída del 6,6. ¿Y qué pasó? El inversor, supongamos que se asustó y retiró $50.000 en la caída. Por eso hablamos siempre del largo plazo para que no tomen malas decisiones. En la caída se asustó y retiró $50.000. Con lo cual le quedaron 44.400 en cartera. ¿Qué pasa? El último trimestre fue nuevamente positivo, porque mantuvimos la misma rentabilidad en el fondo. Pero la persona ingresó cuando estaba avanzando la cartera y retiró cuando estaba retrocediendo la cartera. ¿Esto qué hace? Esto erosionó mucho la rentabilidad. ¿Y qué provocó? Por más que de acá a acá haya aumentado el 8,2%, la base fue mucho menor, fue la mitad de lo que tenía acá. Entonces, si la persona soportó la pérdida del 6% con $100.000 y luego la suba con del 8% con la mitad, obviamente su resultado final en patrimonio va a ser negativo, aunque el fondo al final del periodo haya tenido resultados positivos. Por eso muchas veces puede llegar a la confusión. La persona puede decir, como yo puse 101.000 dólares, saqué 50, me quedan 48, o sea, me quedan menos de lo que puse y cómo tuve resultados positivos. Y básicamente fue porque ingresé y salí en malos momentos. Entonces, esto es algo muy común que una persona pueda no entender. Y básicamente esto es lo que pasa y lo que muestra comúnmente. Si uno va, esto lo hacemos para Valkyria Magna porque Valkyria Small Cap, que es el Interactive Broker, es una plataforma súper potente y los inversores podrían entrar diariamente. De hecho, pueden entrar y lo hacen seguramente. Y bajarse informes de 4 o 5 páginas de cómo viene la evolución del fondo. Y les va a indicar esta misma cuentita la hacen, pero día a día. Con lo cual tienen muy exacto el year to day, la inversión desde inicio, cuándo cayó más, cuándo cayó menos, por sector, por moneda. Tiene un montón de información. Por eso esto lo hacemos más que nada para Bull Market, que es donde más tenemos que trabajar en mostrar los resultados. Interactive, por suerte, es una plataforma bastante más potente y los tira solos. Pero bueno, en realidad quería mostrar un poco eso, que con el mismo resultado uno puede tener más dinero al final del periodo o menos, de acuerdo a cómo se comporte en el ingreso y egreso. Si todos los meses aporta rentabilidad y el resultado va a ser muy similar. Ahora,
¿Qué pasa? Si yo en este momento que subió retiré y la baja me agarró con menos capital y en esta baja puse 50 y acá tuve este resultado positivo, mi rentabilidad en patrimonio va a ser mucho superior a esta. ¿Por qué? Porque yo además de eso hice una gestión, queriendo o sin querer, iba a decir asset allocation, que sería en castellano, hice una asignación de activos más eficiente, sabiendo o no sabiendo, ya no se sabe mucho cuándo va a bajar el mercado o no, en el corto plazo. Pero bueno, por casualidad o no, hice una gestión más eficiente poniendo dinero antes de que suba y sacándolo antes de que baje. Eso no se puede saber, entonces tratamos de inculcar que se trate de invertir, o por lo menos la plata que invierten en renta variable sea para el mediano o largo plazo, o retirar en los momentos en que está con mucha rentabilidad el fondo. Bueno, básicamente era eso. Y en cuanto a la lectura, tienen que entender también, no se tienen que quedar en el número muy chico, porque para que se den una idea, hay muchos errores en cuanto a al modo de ver el patrimonio en la cartera. Generalmente, como tenemos todo CDR, como lo muestra Bull Market, agarra, por ejemplo, la acción de Globant, la divide por dólar MEP del día y le da este valor en dólares, 10,15 por ejemplo. Y por ejemplo, CBS Gea 3,8 en ese momento. Y todo esto configura este resultado de $208. Esto lo hice a modo de ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros vendemos, siempre nos fijamos en si queremos vender, dónde nos están pagando más, si vender en pesos y recomprar los dólares, o vender directamente Globant en la serie D, que es la serie que nos pagan dólares. Y miran la diferencia que hay entre esto, que era al cierre del mercado el 27 del 6, y este precio, cierre del mercado 27 del 6, 5 de la tarde. Realmente, si uno lo quiere vender la serie D, lo que estaban pagando 10,50, o sea, una diferencia del 3,5, por ejemplo, solo en esto. Y en CBS, mucho más burdo la diferencia que hay. Si uno lo quiere vender, liquidar la posición, liquidarla bien, en vez de 3,85 como estaba valorada acá, CBS en ese momento, 27 de 6, 5 de la tarde, último operado, $4,20. Una diferencia de lo que muestra la página del 6,5%. Entonces, es un montón la diferencia. Pensemos que en el trimestre las variaciones son del 5 o 6%. Si nosotros vemos que en la plataforma nos está mostrando con esa diferencia, tratemos de no ir en el número muy fino de cuánto está mostrando el día a día, porque nos va a resultar confuso. La única realidad es cuando liquidemos, que lo vamos a tratar de hacer, obviamente no a 10,15, sino a 10,50. Por eso, nada, eso es saber un poco que hay esos errores en la plataforma. Ok, hasta acá, Valkyria. Ahora bien, quien quiera entender un poco sobre fondos comunes de inversión, acá hay un error típico que publicitan, por ejemplo, no tenemos nada contra el broker que lo publicita, pero si es un fondo de 50 millones y lo publicita con una rentabilidad esperada del 6%, son ONs. Bueno, lo que tenemos que hacer en ese caso, y esto tiene 32.000 reproducciones, lo que tenemos que hacer en ese caso es ver y analizar un poco ese fondo antes de invertir. Porque 6%, tengamos en cuenta que los costes de comisión de este fondo son entre el 1,5 y 2 más los honorarios de la depositaria. Con lo cual, eso es anual.
el fondo para dar este 6 esperado tiene que generar arriba de un 8%, casi un 10%, un casi 9%. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre antes de invertir en un fondo común de inversión es ir a la web directamente del que ofrece el fondo, porque no hay mucha información en los agregadores de internet como en Estados Unidos. En Estados Unidos también hay muchas plataformas que comparan fondos, te filtran, hacen un montón de cosas, pero también la oferta de fondos es muchísimo mayor. Y bueno, básicamente lo que tenemos que fijarnos es esto no. El rendimiento estimado es lo que estima el gestor que va a hacer. Ver en qué está invirtiendo, en renta fija, ya ahí tenemos un dato. El rescate, ¿cuánto es? Está perfecto, 24 horas, parece un buen instrumento. La inversión mínima, obviamente, la moneda. Y básicamente, ellos mismos nos están mostrando acá, desde el inicio, que salió a $1 o $1.000, pongan el número que quiera, pero para ver la evolución, lo que cotiza ahora, 1,017, con lo cual, en lo que llega al fondo, va con 1,7% de rentabilidad. Recordemos que están ofreciendo un 6 de rendimiento esperado. Y acá tenemos el mes a mes. Toda esta información deberían chequearla siempre. O sea, hasta ahora va con 1,3. Si logra hacer ese 6, va a tener un potencial muchísimo mayor que el que tiene hasta ahora, y el que entra ahora por ahí sea más beneficiado del que entró, de los 50 millones que entraron hasta ahora. Y fundamental, ¿cómo va a ser para lograrlos? Veamos la composición, porque está difícil llegar a esa rentabilidad. Puede ser mediante una compresión de tasas, pero básicamente tienen el 24% en cash, el 17% en notas del Tesoro de Estados Unidos, que estas, si las chequean, valen 95 y pico de dólares y pagan 100 en un año, con lo cual es menos del 5% de rentabilidad a un año. Y tienen otro, acá, tienen Treasury, que son más cortas, con lo cual es menos rentabilidad que las notas. Ya ahí tienen la mitad del fondo con una rentabilidad menor. ¿Qué hacen? Agregan algo más que tiene más renta, como por ejemplo un bono de Neuquén, que debe estar pagando bastante más, entre el 9 y el 10%. ¿Qué pasa? Es un bono de una provincia. Tengan en cuenta eso. Es un poco por ahí más riesgoso, pero esto le agrega algo más de rentabilidad. Quizá con eso pueden llegar a meter el 6% que están queriendo promocionar. Aparte, tienen mucho capital, 50 millones. Ok. Hay muchos gestores muy buenos en Europa que tienen recién 5 o 6 millones, y en Estados Unidos también. Por eso me llama la atención que por publicidad acá hayan metido tanta plata. Ok, hasta acá vimos Valkyria y vimos fondos comunes de inversión. Recuerden entonces, meterse en la web y informarse y ver si les cierra el fondo. Quizá como alternativa de liquidez, tenerlo ahí y que va creciendo de a poco. No sé si va a lograr el 6, pero ir a una nota directamente es por ahí más costoso y es un monto mayor que necesitarían, así que no es una mala oferta si quieren estar dolarizados y poder retirar rápido la plata. Y por último, este es la cereza del pastel. Hay dos tipos de fondos. Tienen que entender, en el exterior se manejan los fondos tradicionales, que sean los grandes fondos temáticos como BlackRock, Vanguard, S&P y muchos otros, que generan fondos de muchos billones en algunos casos. Y como son tan grandes y son como que siguen un benchmark o un sector y demás, pueden encontrar fondos temáticos. Les voy a mostrar algunas webs. Sí,
es una ventaja de que tiene el coste más bajo de gestión. Obviamente porque en realidad cuando eligen un fondo tienen que gestionar y ustedes diversificar en varios fondos para no tener solamente un sector, o podrían sí comprar un índice si no lo compran justo en un mal momento, en un pico de mercado. Es una opción de bajo coste y de poca gestión que los ETF permiten realizarlo. Incluso en CDR está la opción del S&P del ETF. Bueno, menor potencial, es relativo. Si se agarra en un buen momento el índice puede ser interesante. Sí es verdad que necesitan realizar un monitoreo constante y es algo discrecional si ustedes invierten en sectores cíclicos y demás. Ahora vamos a ver alguna web que nos diga, por ejemplo, ETF. De estas hay muchísimas. Está entre ahora y parece interesante. Hay incluso en la misma página de Vanguard o BlackRock pueden encontrar sobre sus fondos esto mismo. Entonces directamente acá pueden entrar y filtrar, si quieren, por equity, acciones, bonos, metales preciosos, commodity, criptoactivos, real estate, que es tan interesante esta temática, money market, que son esos fondos de, como vimos recién en el fondo común de inversión. Y bueno, y acá les da toda la información. El tier este es el ratio de gasto, de expense. Ven que es muy bajo, salvo en algunos fondos es 0, algo. Tiene muy bajo coste. Y una vez que detectan dónde quieren entrar, por ejemplo, quieren entrar acá, a acciones. Pueden seleccionar una región, un país, un sector. O sea, los filtros son increíbles y un montón. Y hay miles de estos fondos. Este es de mercados emergentes, debe haber ido bien. Pueden descargar la información. Esta es la información que detalla el fondo muchas veces. Tienen el precio de compra, de venta, los rangos en 52 semanas, que sería un año, en el mínimo máximo, lo busca ahí. El precio máximo y mínimo en el que se movieron. Bueno, tienen un gráfico acá. Vamos a ver todo el periodo. Y acá algo más de información. El tier es el total expense ratio, muy bajo. Y algo importante, que si pueden, como hicimos recién en el fondo común de inversión, pueden entrar y desglosar a ver las primeras 10 posiciones y el peso. ¿De qué era esto? Emergentes. Por eso está casi todo ponderado en China, porque China está muy barata. En realidad, acá. Entonces tienen a TSM, que es la más grande founder de chips. Bueno, Tencent y Samsung, otros dos monstruos, Alibaba, no sé qué es, Pinduoduo creo que es este, Infosys, bueno, esta la tenemos. Emergente, claro, porque esto es India, esta la tenemos en cartera, es una empresa de IT. Está un poco más cara de lo normal, es muy grande ya, pero es de los que nos gusta. Fondo IT, es una empresa IT con base en India.
Así que bueno, acá pueden entrar a todo este tipo de información o ir directamente a la página de BlackRock o Vanguard. Y por último, que es lo más interesante, pero hay que como que embeberse un poco más en el tema, los fondos de autor, que son fondos de gestores muy buenos que están al frente del fondo. Obviamente tienen mayores costos de gestión porque el fondo es mucho más chico y la prima que le agregan es mucho mejor, debería tener mayor potencial. Y en este caso, el trabajo que hacen es delegarle la gestión a un profesional. Y en este caso vamos a mostrar dos ejemplos de dos fondos que nos gustan mucho. Uno es francés, Dependance Expansion. Con esta persona, sí, el gestor, tiene 30 años este fondo. Intercambiamos algunos correos y demás. Una persona muy amable. Gigons, padre, es el presidente y creador de este fondo. Y ahora está el hijo también, gerenciante y demás. Pero bueno, lo que hicieron básicamente, cuando entran en este tipo de fondos, estos fondos son mucho más chicos. Digo más chicos a nivel grandes fondos, porque este fondo tiene 300 millones cada fondo. Recién veíamos de Cocos de 50, que es un montón para Argentina. Y este tipo de fondos, por ejemplo, tienen dos básicamente, los otros son unas spin-off de estos. Básicamente tienen el Francia Small Cap y el Europa Small Cap, que es más nuevo. Tiene 30 años y tiene una rentabilidad anualizada del 12%. Intercambiamos varias ideas, compartimos varias ideas de inversión con este fondo. Obviamente que como es de Small Cap, tienen el último periodo bastante más plano, como vimos teniendo en Valkyria. Lo bueno, si agarramos el periodo de Valkyria, que es de acá, vemos que tienen más o menos el mismo avance anualizado del 8%. Pero lo bueno es que vemos que en el largo plazo se logra 12,8, pese a que ahora están con estos últimos 7 años con una rentabilidad más baja, por ser small cap. Están más penalizadas. Es donde hay que aprovecharse, justamente. Bueno, y entrando a esto, lo que nos gusta muchas veces es chusmear. Tienen informes mensuales donde dan mucha información, demasiada, que está buena, pero por ahí para un inversor particular es medio abrumadora. Pero bueno, tenés el historial de rentabilidad, algunas palabras de contexto, de cómo están viendo las small cap y demás, las presiones que hay actualmente, con la inflación, las tasas y demás. Y lo que es interesante siempre son los comentarios, donde señalan así muy por arriba algunos cambios, por ejemplo, que están incrementando un Dassault Aviation, que es conocida, esta que no la conozco, que es Nexan, y esto tampoco. Y que en el trimestre salieron de Rheinmetall y salieron de Verallia. Tenemos una posición contraria. Estuvimos entrando en Verallia, que es una empresa muy chiquitita de Francia, similar a Vidrala, que son las que hacen envases de vidrio. Así que bueno, podemos no coincidir y no tiene nada malo. Y acá les dan mucha información. Acá, esto está bueno chusmearlo siempre, son todas las empresas que tienen o en el fondo o ya salidas del fondo, pero las tienen ordenadas por tamaño, desde acá la más grande hasta las más chicas. Acá sí vamos a ver varias que tenemos o en seguimiento o en cartera, y que muchas veces mirándolas da la curiosidad de analizarlas. Pero bueno, tienen toda esta información. Ojo, Interactive Broker para los inversores de Valkyria Small Cap
da bastante información muy parecida a esta, con el segmento por sector, por moneda, por país, por ESG, si no quisieran. Así que, nada, es importante. Acá, bueno, esto también está bueno. Lo que aportaron en las subas y en las bajas las posiciones, las que más aportaron y las que más penalizaron el fondo. Acá están las primeras 10. Son bastante todas conocidas. Bastante conocidas. Que los seguimos hace mucho. Los conocemos. Y bueno, esta es una forma de entender este tipo de fondo. Y otro que nos gusta también, Tommy, que también sacamos varias ideas de inversión de Canadá. Este es un gestor de Canadá. Tienen el mismo inconveniente. O sea, la rentabilidad también del 12,3, pero obviamente está hace 20 años. Y el último periodo, si ustedes buscan la performance, pasó exactamente lo mismo. Cuando el 17, bueno, más, si nos vamos al 2014, tuvo casi plano. Digamos que este año tuvo una bestialidad de ingreso, de rentabilidad del 66%, pero pasa que está con las mismas posiciones que tuvieron un negativo del 60 casi en el 2022. Entonces ahí quedó un poco neutro. Más allá de eso, es un gestor impresionante y lleva un 12,3 anualizado. Este lo tiene cerrado, pero a veces se le escapa mostrar algunas posiciones en cómo viene. Así que, y bueno, esas son varias formas de encarar la inversión y cómo tienen que, por lo menos, analizar las rentabilidades, analizadas o por sectores, o si les interesan diferentes temáticas, o delegarlo. Así que bueno, cualquier duda, ya saben dónde contactarnos y nos avisan. Así que bueno, gracias y buenas inversiones.